Reciban una cordial bienvenida a esta clase dirigida a la comunidad científica, odontológica y especialmente a los estudiantes del tercer año de la Unidad Curricular de Periodoncia de la Universidad de Carabobo en Venezuela. En esta clase vamos a profundizar sobre los conocimientos que adquirieron en la clase pasada, que se trató de la clasificación de las enfermedades periodontales. Específicamente hablaremos sobre la salud periodontal y las enfermedades gingivales. Como se mencionó en la clase anterior, en la clasificación periodontal que se maneja hoy en día, se le da un papel importante a la salud, cosa que antes no existía. No había una clasificación que preponderara la salud del periodonto. Y no solo que hablamos de salud en aquellos pacientes que nunca han sufrido una enfermedad periodontal, sino que también se reconoce la salud que se restablece después de aplicar un tratamiento periodontal. ¿Por qué es importante identificar la salud? Porque al mismo tiempo vamos a estar evaluando si el tratamiento que planificamos se ha ejecutado adecuadamente. Por tanto, eso nos va a decir si nuestro diagnóstico periodontal fue el correcto. Si llevamos un paciente que tiene una afección periodontal y lo llevamos a esos márgenes de salud, pues entonces estamos corroborando que tuvimos éxito en el diagnóstico de nuestro paciente. Aquí hay una imagen de los profesionales, los especialistas que estuvieron a cargo de ejecutar, de plantear esta nueva clasificación periodontal, o bueno, la clasificación que manejamos hoy en día. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las academias de periodoncia, de periodontología, se reúnen cada cierto tiempo para revisar aquellos avances científicos y realizar algunos cambios o modificaciones en la clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales según esos nuevos hallazgos o esos nuevos descubrimientos. La penúltima clasificación que teníamos, que era la clasificación del 1999, estuvo vigente durante 18 años y en el 2017 se realizó un taller, un consenso mundial que estuvo a cargo de la Academia Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodontología para actualizar y presentar la clasificación que manejamos actualmente. En cuanto al indicador de logros, ustedes al finalizar la clase podrán reconocer en sus pacientes los signos y síntomas clínicos de la enfermedad gingival. Esto de acuerdo al microproyecto formativo de la Unidad Curricular de Periodoncia de la Universidad de Carabobo. Entonces, comenzamos por definir qué es la salud periodontal. Antes que nada, debemos conocer la definición de salud, la cual es un estado de completo bienestar, tanto físico como mental y social. Y no es solamente la ausencia de enfermedades o patologías, es decir, que debe existir un equilibrio entre esos factores biológicos de la persona, su parte emocional, su salud mental y el entorno social, sus amistades, su trabajo, su familia, para que esta persona pueda funcionar correctamente. Si algunos de estos factores, si alguno de estos aspectos se ve afectado, algún problema familiar, alguna dolencia, alguna alteración mental, ansiedad, depresión, entonces la persona no, según esta definición de la OMS, no se encuentra en un estado total de salud, no se encuentra bajo ese equilibrio. Esto es importante para lo que vamos a ver más adelante. Y recordemos también la definición del periodonto, que es el
conjunto o el complejo de tejidos que rodean y unen el diente al hueso alveolar subyacente. Recordemos esos tejidos que son el cemento radicular, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, que allí lo mencionan, y la encía. Estos tejidos sostienen, protegen y nutren los dientes. De modo que definimos la salud periodontal como un estado libre de enfermedad periodontal inflamatoria. Aquí tenemos un asterisco amarillo, ya veremos qué significa. Este estado libre de inflamación va a incluir aquellos pacientes con antecedentes de gingivitis o con periodontitis que fueron tratadas con éxito y que estos pacientes han mantenido y pueden mantener su dentición sin signos de inflamación gingival clínica. Ahora bien, las enfermedades periodontales no las podemos considerar solamente como unas infecciones bacterianas. Debemos reconocer que estas condiciones son complejas, son entidades de naturaleza multifactorial, es decir, que involucran varios elementos para que se presenten o se manifiesten. En este caso, hay una interacción íntima entre la microbiota, las respuestas inmunitarias o inmunológicas de nuestro paciente y los factores, bien sea sistémicos o locales, que nuestro paciente pueda tener. Por tanto, cuando hablamos de salud periodontal, no debemos pensar solamente en el contexto de los niveles y el control de biopelícula, sino que también debemos considerar y evaluar aquellos factores que son responsables de la aparición de estas enfermedades y que mi paciente puede estar presentando. Así bien, dijimos que la salud periodontal es un estado libre de enfermedad inflamatoria y había un asterisco amarillo. Ese asterisco se refiere, o quiero hacer una aclaratoria, a que existe un nivel de vigilancia inmunitaria que es fisiológica y que incluye un infiltrado predominantemente de neutrófilos, pero que va a ser compatible con homeostasis y con salud gingival clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando estemos en presencia de salud periodontal, va a existir la presencia de un infiltrado de células de defensa, en este caso los neutrófilos, pero no quiere decir que es porque exista una inflamación, sino porque es normal. Esto se corresponde a una vigilancia inmunitaria que es fisiológica y que es compatible con homeostasis. Ya cuando entramos en un estado de disbiosis, es decir, que se rompe ese equilibrio que hay entre la microbiota, las respuestas inmunitarias del huésped o de nuestro paciente y los factores, bien sea locales o sistémicos, que esté presente, entonces esa homeostasis se rompe ese equilibrio y allí sí pues habría un mayor infiltrado de células de defensa, pero lo que quiero resaltar con esta lámina y con esta aclaratoria es que siempre habrá una cantidad de células de defensas en estos tejidos periodontales, incluso cuando hay salud, pero ellos se corresponden a un estado de vigilancia, que es normal y que es fisiológico, que debe ser así. La definición de salud parte de la ausencia de signos inflamatorios y de sangrado. Entonces, esas características, ¿cómo las vamos a evaluar? A través de los siguientes parámetros. El primer parámetro que debemos evaluar para determinar la salud periodontal es el sangrado al sondaje, el cual lo vamos a obtener mediante la aplicación de una presión controlada en el fondo del surco gingival o de la bolsa periodontal con la ayuda de una sonda periodontal. Existen sitios
que pueden sangrar luego del sondaje y normalmente se asocian con un mayor porcentaje de células inflamatorias, de un infiltrado de células inflamatorias y una disminución del colágeno a nivel del tejido conectivo. Pero también pueden existir casos en donde el sangrado puede estar enmascarado, como sucede con los pacientes que presentan hábito tabáquico. Sabemos que en los pacientes fumadores las características de la encía son bien particulares. La encía es muchísimo más pálida, es dura, es fibrótica y probablemente no sangre luego de la exploración periodontal, luego del sondaje. Pero esto no quiere decir que nuestro paciente no presente algún tipo de alteración periodontal o de inflamación. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, con los pacientes bajo tratamiento con aspirina, por ejemplo, que allí el sangrado se puede ver quizás un poquito más exacerbado, pero es por efecto del fármaco. Por consiguiente, es importante que la exploración de la historia clínica, el llenado de la historia clínica sea bastante completo, que indaguemos en todos los antecedentes y los hábitos que tiene nuestro paciente, para que de esa manera podamos, no tengamos unos falsos positivos que puedan interferir con nuestro diagnóstico y por consiguiente en nuestro plan de tratamiento. El otro parámetro que debemos evaluar es la profundidad al sondaje. Normalmente decimos que una bolsa o un surco que mida más de 3 milímetros pues ya se considera una profundización patológica. Bien, ya no es un surco sano, pero en esta clasificación se hace la salvedad de que si tenemos un surco que mida 4 milímetros en un paciente que fue tratado por una periodontitis y ese surco de 4 milímetros no presente sangrado, entonces lo podemos considerar como un surco saludable para ese paciente. Repito, y esto es importante que lo entendamos. Si tuvimos un paciente con una periodontitis que hemos tratado, que le hemos hecho su diagnóstico, lo hemos llevado a tratamiento periodontal, pero mantenemos una profundización de surco de 4 milímetros, pero ese surco no sangra, entonces lo podemos considerar como un surco saludable para ese paciente. Por eso es que dice aquí que la profundidad del sondaje y el nivel de inserción clínica, eso es lo que significa NIC, por sí solos no se deben utilizar como una evidencia, bien sea de salud o enfermedad. De nuevo, ¿por qué no se puede usar la profundidad del sondaje como una evidencia de salud, como un parámetro aislado, sino que tiene que usarse en conjunto, pero como un parámetro aislado no debería utilizarse por esta razón? Porque si existen lo que llamaríamos una bolsa de 4 milímetros, siempre y cuando esta no sangre, se puede considerar como un surco o como una bolsa saludable para este paciente en particular. Otro parámetro que debemos evaluar es la pérdida de inserción clínica. Pero, ¿qué es cuando hablamos del nivel de inserción clínica? Recordemos que la encía se inserta en la unión amelocementaria. Por eso hablamos de pérdida de inserción clínica, que comprende la distancia desde el límite cemento-esmalte o la unión amelocementaria hasta el fondo del surco periodontal o del surco o saco periodontal. ¿Por qué desde la unión amelocementaria? Porque allí es donde debería estar insertada la encía. Recordemos eso. ¿Qué nos va a decir este parámetro? ¿Qué nos va a indicar? El grado o el nivel de pérdida de soporte periodontal. Y una recomendación que se da es que la pérdida de inserción clínica debe ser analizada
o determinada en cada diente, porque va a depender de la longitud radicular. Bien, o sea, no es lo mismo tener una pérdida de inserción clínica en un canino superior que en un central inferior. No se afecta de la misma forma. Y por último tenemos otro parámetro que es la pérdida ósea radiográfica, que en un periodonto normal anatómicamente intacto, bien, como ya este término lo escuchamos en la clase de clasificación de las enfermedades periodontales, un periodonto anatómicamente intacto incluye a nivel radiográfico una lámina dura intacta, íntegra, tanto lateralmente como en la cresta, a nivel de la cresta alveolar, sin pérdida ósea en las áreas de furcación, y que aproximadamente comprende una medida o una distancia de 2 milímetros desde la porción más coronal de la cresta alveolar hasta el límite cemento-esmalte o la unión amelocementaria. Esto es importante, acuérdense que estamos determinando salud, pero cuando hablamos de un periodonto intacto, esta es la medida aproximada que debe existir entre la porción más coronal de la cresta alveolar y el límite cemento-esmalte. Aquí les traigo una radiografía tomada de este artículo científico donde estaban evaluando la distancia de la cresta y hasta el punto de contacto para determinar la altura de la papila. Pero lo que quiero que veamos acá, porque se ve claramente, es que cuando tengamos una radiografía, una periapical, y queramos determinar si nuestro periodonto está intacto, si estamos en presencia de una pérdida ósea, pues lo primero que debemos identificar es el límite o la unión amelocementaria, es mi punto fijo en el diente, es mi referencia. Entonces yo primero identifico dónde está mi unión amelocementaria, que está aproximadamente por acá. En mi paciente la ubico y luego mido dónde está la porción más coronal de mi cresta alveolar, que en este caso está aquí. Si tomamos como ejemplo, como referencia este caso, pues podemos decir que estamos en presencia de un periodonto intacto. Esta cresta también pudiera ubicarse un poco más hacia apical, pero este punto, que es una referencia fija, la unión amelocementaria, no va a variar. Lo que va a variar es la altura de la cresta. Entonces, en base a esto, yo puedo decir, ok, qué cantidad de pérdida de hueso presenta mi paciente, y así yo pudiera clasificar mejor, pues ya cuando vean la parte de periodontitis, pueden hacer mejor la clasificación a ese punto, ¿no? Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que esta altura pues puede variar dependiendo de algunas situaciones que son inherentes al paciente. Lo normal es que haya entre 1 y 3 milímetros desde la unión amelocementaria a la altura de la cresta para considerarse un periodonto intacto. Sin embargo, esas dimensiones pueden variar debido a factores como por ejemplo la edad del paciente, el tipo de diente, la inclinación del diente, si existe un desgaste severo a nivel coronal de esos dientes. Entonces esta distancia se puede ver alterada. Pero así es como evaluamos si nuestro periodonto está intacto, si tenemos una pérdida ósea, así es como lo vamos a ver. Fíjense que tenemos la lámina dura, esta parte, la cresta alveolar se ve radiopaca, que es como debería verse cuando tenemos salud. Y ya cuando comienza a haber una destrucción ósea, esto se comienza a ver un poco más radiolúcido. Y así es como ustedes lo tienen que determinar. Cuando ustedes dicen en su evaluación radiográfica que la cresta alveolar, la cresta ósea se ve normal, yo les pregunto, ajá, pero ¿qué significa normal?
Entonces me dicen, bueno, que tienen que responder que se encuentra a 2 o 3 milímetros, perdón, a 1 o 3 milímetros de la unión amelocementaria, que se ve radiopaca, entonces que eso es compatible con salud, que no hay signos de destrucción periodontal a este nivel. Algo importante que debemos considerar es que la profundidad al sondaje no es lo mismo que el nivel de inserción clínica. El nivel de inserción clínica es una medida que hace referencia a las fibras del tejido conectivo gingival que se insertan al cemento radicular a través de las fibras de Sharpey. Bien, entonces los niveles de inserción clínica, como ya lo mencionamos, son útiles para establecer la integridad del periodonto, para saber si está intacto o está reducido. Fíjense estas dos imágenes. Entonces, normalmente les pedimos que calculen la profundidad del sondaje. Y voy a hacer el ejemplo con estas dos imágenes. Con la imagen de la izquierda tenemos lo que llamaríamos un periodonto intacto. Fíjense dónde está la encía, las papilas, el color, ¿bien? Entonces, si yo quisiera medir la profundidad al sondaje, yo introduzco la sonda y la profundidad sería la distancia entre el margen gingival hasta el fondo del surco de la bolsa. Esa es la definición de profundidad al sondaje. Es decir, yo introduzco aquí mi sonda y si el sondaje me da 2 milímetros, pues bueno, esa es la profundidad de mi sondaje. Pero si yo mido acá, en la imagen de la derecha, fíjense que tiene una recesión gingival. Si yo introduzco la sonda y el sondaje me da 2 milímetros porque estoy midiendo desde el margen gingival hasta el fondo del surco, me puede dar 2 milímetros. Yo puedo tener el mismo sondaje aquí que aquí, pero no tengo el mismo nivel de inserción, porque el nivel de inserción clínica lo medimos desde el límite cemento-esmalte hasta el fondo del surco periodontal. Entonces, si yo tengo esta realidad con una recesión gingival, el nivel de inserción clínica será lo que mida aquí, busco mi límite anatómico fijo en el diente, que es la unión amelocementaria, hasta el fondo del surco. Ya no van a ser 2 milímetros, sino que pueden ser incluso hasta 6 milímetros. Y esto es importante, como bien lo pudieron estudiar en la parte de clasificación, que esto nos ayuda muchísimo para determinar el tipo de periodonto que tiene nuestro paciente, así como estadificar los casos de periodontitis. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar la salud periodontal según el sitio? La salud periodontal se puede presentar en dos tipos de periodonto. Podemos tener salud gingival clínica en un periodonto intacto, así como también tener salud gingival clínica en un periodonto reducido. Entonces, ¿a qué nos referimos con un periodonto intacto? Decimos que es un periodonto que nunca ha tenido pérdida de inserción, que nunca ha tenido pérdida ósea de ningún tipo y que en este caso presenta igual o menos del 10% de los sitios sangrantes o del 99.9%, como también lo refiere alguna literatura, con profundidades al sondaje iguales o menores a 3 milímetros en ausencia de aritema, edema o sintomatología en el paciente. Es decir, que el paciente no les refiere que tiene sensibilidad, que tiene sangrado de las encías, que tiene alguna molestia. No existe nada de eso en un periodonto intacto. Y lo más importante, repito, es la ausencia de pérdida de inserción y de pérdida ósea.
Pero cuando hablamos de un periodonto reducido, nos vamos a conseguir con dos realidades. Podemos tener un periodonto reducido sin periodontitis y un periodonto reducido con periodontitis estable. ¿Qué significa esto? Nuestro periodonto reducido sin periodontitis puede ser debido a un procedimiento de resección donde haya habido un alargamiento de corona clínica, por ejemplo, o que exista una recesión gingival. Y cuando hablamos de un periodonto reducido con periodontitis estable, se refiere a un paciente que tuvo periodontitis pero que fue tratada con éxito. En ambos casos, cuando hablamos de salud gingival en un periodonto reducido, decimos que debe haber ausencia de sangrado al sondaje, ausencia de cambios clínicos de inflamación, pero en este caso sí se presenta pérdida de inserción clínica y pérdida ósea. Esto es importante, es una diferencia característica y bien importante con respecto al periodonto intacto. Cuando hablamos de periodonto reducido, la pérdida ósea puede existir. ¿Por qué? Porque de repente estamos en presencia de un periodonto reducido con periodontitis estable. Y si el paciente tuvo periodontitis, tuvo que padecer una pérdida ósea. Pero también puede tener una pérdida ósea porque se le realizó una cirugía de alargamiento coronario. Imagínense un caso de un paciente con una caries, una lesión de caries muy extensa, en donde hubo que eliminar encía, ¿ok? Hubo que eliminar tejido gingival, pero además se tuvo que reducir un poco la altura de ese hueso. Ese procedimiento es muy común en periodoncia, pero en este caso ese paciente no tuvo periodontitis. O sea, esa pérdida ósea, entre comillas, que tuvo un paciente con periodonto reducido sin periodontitis, en el caso de un alargamiento de corona, fue por un procedimiento indicado para su caso. No perdió hueso por una enfermedad, como lo es en la periodontitis estable. También hablamos de periodonto reducido sin periodontitis en los casos de recesiones gingivales. Si mi paciente tiene 1 milímetro, 2 milímetros de recesión gingival, ya no se puede considerar un periodonto intacto. Entonces, esas son las grandes diferencias con estos tipos de periodonto. Pero lo importante es resaltar que aun cuando tenemos un periodonto reducido o cuando aún un paciente tuvo periodontitis, se puede recobrar la salud en ese periodonto. Esta es una de las de los nuevos enfoques que tiene esta clasificación, que podemos reconocer la salud en un paciente con antecedentes de periodontitis. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno de los periodontos. Fíjense, estamos en presencia de un periodonto intacto. Este caso es tomado de este artículo científico. Fíjense, no tenemos presencia de recesiones gingivales. Tenemos la encía con sus características clínicas normales en color, tamaño, forma. Bueno, nos podríamos atrever a decir que en consistencia y textura también es tan normal, pero es una fotografía. Pero fíjense el color, fíjense que está donde está el margen gingival a nivel de la unión amelocementaria. Las papilas están llenando todo lo que es el espacio interproximal, de manera que así podemos ver un periodonto intacto. Aquí tenemos otro ejemplo. Radiográficamente, recuerden que la altura de la cresta, la porción más coronal de la cresta alveolar, debe situarse para los casos de un periodonto intacto, se sitúa a 1 o 3 milímetros aproximadamente de la unión amelocementaria o del límite cemento-esmalte. Entonces, fíjense como aquí vemos, esta es otra realidad, esta es otro caso clínico de un artículo,
pero fíjense cómo se ve la encía y cómo se ve radiográficamente. Un periodonto intacto. Y en los casos de periodonto reducido sin periodontitis tenemos estos dos ejemplos que lo ilustran muy bien. A la izquierda tenemos un caso de recesiones gingivales que sé que lo han visto en la guardia clínica. Entonces ya si mi paciente tiene estas características, pues ya deja de ser un periodonto intacto. ¿Por qué? Porque presenta recesiones gingivales. Pero también puede suceder que el paciente fue sometido a un procedimiento resectivo de alargamiento de corona clínica, en donde muchas veces basta con eliminar tejido gingival, pero en otras necesitamos quitar un poquito de hueso para que esa encía cicatrice mucho más apical. Bien, porque recordemos que la encía acompaña al hueso. Entonces, como les mencioné en el ejemplo anterior, aquí tenemos un caso, un paciente con una lesión de caries bien extensa. Entonces, para poder restaurar este diente necesitamos alargar esta corona. Entonces, en este caso del lado derecho del alargamiento coronario, digamos que sí se ha perdido hueso, pero fue por una indicación de un procedimiento periodontal, que por cierto es muy común en la periodoncia. Entonces, si ustedes les llegase un paciente, vieron la radiografía de un paciente y digamos que les llama la atención que la altura de este hueso está alterada, por decirlo de alguna manera, en comparación con el resto de los demás dientes, le pueden preguntar, y si este diente tiene una corona o una incrustación, le pueden preguntar si fue sometido a este procedimiento. Si el paciente les dice que sí, entonces ya estaríamos hablando de un periodonto reducido sin periodontitis porque fue por un alargamiento de corona clínica, que repito, es un procedimiento muy común en periodoncia. Así que se lo pueden conseguir de vez en cuando. Y cuando hablamos de un periodonto reducido con periodontitis estable, pues nos referimos a un paciente que en el pasado tuvo periodontitis, pero fue tratada con éxito. Lo que vemos en la imagen son características muy comunes en los pacientes que tuvieron periodontitis. Fíjense que acá pues ya no tengo papila, aquí se ve que ya hemos perdido hueso, fíjense como ya tenemos nichos tipo 2, tipo 3, aquí ya tenemos una recesión, pero si se fijan ya el color pudiéramos decir que es ligeramente rosado, por acá se observa parte del puntillado en cáscara de naranja, entonces como que nos puede dar indicios de que tenemos salud o que se puede alcanzar la salud en un paciente con periodontitis. Esto se puede lograr. Ya estas secuelas de la enfermedad, las recesiones, la pérdida ósea, pues bueno, se pueden ir recobrando poco a poco con cirugías periodontales, injertos, regeneración ósea, pero esto ya es una vez que hemos logrado que el paciente salga o lo llevemos a un estado de salud periodontal. Cuando el paciente ya salga de ese proceso inflamatorio es que ya nos podemos concentrar en recuperar lo que es la arquitectura gingival. Lo primero es devolverle la salud al periodonto. Y aquí tenemos un ligero resumen de lo que es la salud periodontal. Decimos que es una ausencia de inflamación clínica detectable, pero recordemos que debemos tener o que existe un nivel de vigilancia inmunitaria que es compatible con la homeostasis y la salud gingival clínica, que es predominantemente un infiltrado neutrófilo, que esta salud periodontal se nos puede presentar tanto en un periodonto intacto como en un periodonto reducido. Este periodonto intacto es el que no tiene pérdida de inserción, no tiene pérdida ósea, tiene menos del 10% o del 9.9% de sitios sangrantes y con un sondaje igual o menor a 3 milímetros.
Lo mismo para el periodonto reducido, no puedo tener signos de edema porque estamos en salud, edema, inflamación, sintomatología por parte del paciente. El sangrado debe ser menor a 9.9% de zonas sangrantes y también recordemos que tenemos dos realidades en el periodonto reducido. Tenemos pacientes que no tienen antecedentes de periodontitis o un periodonto reducido sin periodontitis debido a una recesión gingival o a una cirugía de alargamiento coronario, pero también podemos tener salud periodontal en un periodonto reducido con un paciente con antecedentes de periodontitis estable, es decir, un paciente que fue tratado con éxito y que actualmente no presenta inflamación clínica. Entonces, en estos pacientes, muchachos, vamos a ir engranando la información. En este tipo de pacientes se puede tener una profundidad del sondaje de 4 milímetros, pero no debe sangrar. Y para este paciente que fue tratado por periodontitis se considera un surco saludable. Repito, si tenemos una profundidad del sondaje de 4 milímetros, siempre y cuando no sangre, lo podemos considerar como un surco saludable para este tipo de pacientes. Algo muy importante que debemos recalcar y que no se les olvide, por favor. Cuando hablamos de un periodonto reducido, los pacientes que tuvieron una periodontitis tienen mayor predisposición a la progresión y a la recurrencia de la periodontitis. Contrario a los pacientes que tienen un periodonto reducido sin periodontitis, porque repito, les hicieron un alargamiento coronario, pero no existe evidencia de que esta condición progrese a periodontitis. Es importante que hagan esa distinción cuando estén haciendo este diagnóstico, porque los pacientes que tuvieron periodontitis, aun cuando se encuentren en un estado de salud, debemos tener mucho cuidado con ellos, hacerle hincapié en sus controles, monitorearlos de cerca, no debemos tener sitios que ensangren, ¿ok? Eso lo debemos evitar lo más que se pueda, porque, como bien dice aquí, tienen mayor predisposición y recurrencia a la enfermedad. Entonces, para que quede bien claro, los casos de salud en un periodonto reducido con periodontitis estable, como este ejemplo que acabamos de ver, tienen mayor, según la evidencia clínica y la evidencia científica, tienen mayor predisposición a la periodontitis. Pueden recurrir de nuevo a la enfermedad. Y repito, si tenemos salud, porque la podemos conseguir salud en un paciente que tuvo periodontitis. Y si, por ejemplo, yo tengo aquí un sondaje de 4 milímetros, si este paciente no sangra, entonces es normal. No lo considero patológico. Si este surco sangra, pues ya la cosa cambia un poquito. Pero estamos hablando de salud. Entonces, un periodonto así, que tuvo periodontitis, tiene mayor predisposición o mayor inclinación a la recurrencia de la enfermedad que unos casos de periodonto reducido sin periodontitis, como los casos que vimos anteriormente de recesiones gingivales y de alargamientos coronarias. No hay evidencia de que estos casos tengan una recurrencia o una progresión a la periodontitis, porque repito, el periodonto reducido en este caso no es por enfermedad periodontal. Aquí se puede deber a un cepillado traumático y aquí a un proceso quirúrgico que está indicado para este paciente, pero no por enfermedad periodontal. Ahora comenzaremos con la parte de las enfermedades gingivales. En primer lugar, hablaremos sobre la gingivitis inducida por biopelícula dental.
Esta la podemos definir como una lesión inflamatoria que resulta de las interacciones entre la biopelícula dental y la respuesta inflamatoria del huésped. Y es vital que recuerden que la gingivitis se confina solamente a la encía, es decir, se limita, está contenida en la encía, no se extiende a la inserción periodontal y es reversible. Es necesario que recuerden esto porque el pronóstico que ustedes le van a dar a su paciente pues depende de un correcto diagnóstico. Entonces, por lo general, la gingivitis tiene un buen pronóstico en nuestros pacientes por lo que decimos acá, que está confinada solo a la encía y es reversible. ¿Cómo la podemos revertir? Mediante la disminución de los niveles de biopelícula en el margen gingival y apicalmente al mismo. Ahora bien, la gingivitis, si bien es cierto que tiene un buen pronóstico, que es reversible y que está confinada solo a la encía, debemos prestarle mucha atención y no dejarla pasar, como se dice, por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque la gingivitis antecede a la periodontitis. Entonces necesitamos explicarle a nuestro paciente, debemos motivarlo, que es parte de su trabajo en las guardias clínicas, deben motivar al paciente a hacerle su control mecánico de placa y motivarlo a que se cepille correctamente, que use los productos complementarios para su higiene bucal, bien sea cepillos interdentales, hilo dental, para que él pueda controlar ese acúmulo de biopelícula. Y esta situación que en un momento la tengo solamente en la encía, pues no pase a los tejidos de inserción periodontal. Entonces recuerden esto, si bien es cierto que la gingivitis la podemos revertir y que digamos es lo más leve de la enfermedad periodontal, es la antesala a una situación que por el contrario es irreversible y que necesitaría un control mucho más exhaustivo. Pero ya eso lo van a ver en la próxima clase. ¿Cuáles son los signos clínicos de la gingivitis? Principalmente vamos a ver inflamación. Ya ustedes lo han corroborado en sus pacientes, tenemos cambio de color, edema, sangrado que es sumamente característico, sensibilidad y un aumento de volumen. Esto es lo que vamos a observar en nuestro paciente. Y los síntomas que este nos refiere. El paciente nos va a referir que sangra durante el cepillado o cuando come, cuando desgarra algún alimento como una fruta, una manzana, entonces que deja restos de sangre allí. Eso es muy característico y el paciente siempre lo va a referir. Sangre en la saliva, enrojecimiento de la encía, probablemente algunos lo noten, y mal aliento o halitosis. Entonces, estas son características muy particulares de la gingivitis. Esto es lo que vamos a observar clínicamente y parte de lo que nuestro paciente nos va a referir. ¿Cómo vamos a clasificar la gingivitis y aquellas condiciones gingivales inducidas por biopelícula? Tenemos tres clasificaciones. En primer lugar, tenemos la gingivitis que es asociada solo con biopelícula dental. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe ningún otro factor o aspecto que esté mediando la presencia o el desarrollo de la condición periodontal, en este caso la gingivitis. Solo está inducida por biopelícula. En segundo lugar, vamos a tener aquellas gingivitis que van a estar mediadas por factores de riesgo, bien sea locales o sistémicos, o como también los vamos a denominar, factores predisponentes o factores modificadores. En este caso ya tenemos otros
otros elementos o componentes que interfieren en la aparición o el desarrollo de la gingivitis. Y tenemos, por último, una condición gingival que la denominaremos agrandamiento gingival inducido por medicamentos. A pesar de que la literatura y la clasificación refiere que el agrandamiento está inducido por medicamentos, en primer lugar va a estar mediado por la biopelícula dental, es decir, que es necesario que la biopelícula esté presente, pero que el agrandamiento va a estar exacerbado por la acción de los medicamentos, de ciertos medicamentos, mejor dicho. Sin embargo, ya eso lo veremos más adelante. Comenzaremos definiendo cómo es la gingivitis asociada solo con biopelícula dental. Similar a la clasificación que vimos de salud periodontal, la gingivitis inducida y asociada solo con biopelícula dental también se va a presentar en un periodonto intacto y en un periodonto reducido. En primer lugar, hablaremos de la gingivitis en un periodonto intacto, la cual va a presentar el sangrado al sondaje igual o mayor al 10% de los sitios presentes en boca. Recuerden que cuando hablamos de salud era menor al 9.9%, pero aquí ya existe una inflamación, por tanto, hablamos de más del 10% del sangrado al sondaje. Sin embargo, la profundidad del sondaje se mantiene hasta 3 milímetros, iguales o menores a 3 milímetros, pero debe haber ausencia de pérdida de inserción y pérdida ósea. Estas dos cosas no deben existir porque estamos hablando de un periodonto intacto. Ahora bien, con respecto a la gingivitis inducida por biopelícula dental en un periodonto reducido, lo vamos a encontrar en un periodonto reducido sin periodontitis, que recuerden es aquel que presenta o bien recesiones gingivales o fue sometido a un procedimiento de alargamiento coronario. Pero en este caso no hablaremos de un periodonto reducido con periodontitis estable, sino que hablaremos de una inflamación gingival en un paciente con antecedentes de periodontitis. Es decir, no podemos decir que existe una gingivitis en un periodonto reducido con periodontitis estable. No, porque desde el punto de vista epidemiológico no lo podemos clasificar de esa manera. Un paciente con periodontitis no podemos clasificarlo con gingivitis. Ya lo vamos a explicar mejor. Pero en ambos casos vamos a presentar un porcentaje mayor al 10% de sangrado al sondaje. De igual manera, profundidades al sondaje hasta 3 milímetros. Y con esta situación ya vamos a hacer algunas aclaratorias, pero aquí sí vamos a tener niveles reducidos de inserción clínica y de hueso. Porque recordemos que ya estos son periodontos reducidos, bien sea por, repito, recesiones gingivales, alargamientos coronarios o por enfermedad periodontal como tal, ¿ok? Periodontitis. Entonces, los casos de inflamación gingival en un paciente con antecedentes de periodontitis sí pueden presentar estos parámetros, pero si se presentan en ellos situaciones de profundidades al sondaje de 4 milímetros que tengan sangrado, entonces ya pasan a ser o a clasificarse en un cuadro de periodontitis no controlada o periodontitis en remisión. ¿Ok? O sea que no se ha logrado completamente la salud en estos pacientes, pero no los podemos clasificar como gingivitis en un paciente con antecedentes de periodontitis. No pueden existir esos dos diagnósticos en un mismo paciente, entonces los vamos a clasificar así. Hablaremos de una inflamación gingival en un paciente con antecedentes de periodontitis. De igual manera, si hablamos de una inflamación localizada,
es porque afecta menos del 30% de los sitios en boca, y generalizada si afecta más del 30%. La literatura también, alguna literatura nos refiere que hablamos de una gingivitis leve cuando el sangrado del sondaje es menor al 10%, moderada si este sangrado del sondaje es igual o está entre 10 y 30%, y severa cuando es más del 30% del sangrado del sondaje. Como les mencioné anteriormente, desde el punto de vista epidemiológico no podemos clasificar un caso de periodontitis como gingivitis de manera simultánea. No pueden existir estos dos diagnósticos. ¿Por qué? Porque una vez que se diagnostica la periodontitis, este paciente es un paciente periodontal para toda la vida. Aun cuando tenga inflamación gingival, sigue siendo un caso de periodontitis. Recuerden que, como mencionamos al principio, un caso de periodontitis puede llegar a salud periodontal, claro que sí. Podemos recobrar la salud en un paciente que tuvo periodontitis, pero si este paciente por alguna razón, un descuido, no pudo asistir a sus citas de control, se descuidó con su parte de higiene, entonces puede existir inflamación gingival en este paciente, pero no podemos decir que tiene gingivitis, sino que hablamos de una inflamación gingival en un paciente con antecedentes de periodontitis. Recordemos que estos son casos que debemos seguir muy de cerca. Así ustedes no sean el tratante de este paciente, deben hacerle mucho hincapié en sus citas de control, en acudir con el especialista, porque es un caso que tiene muchísimas más probabilidades de recurrir en la enfermedad que un paciente que nunca tuvo periodontitis. Quise traerles este cuadro comparativo tomado de la literatura, donde podemos determinar, les invito a que le tomen una captura de pantalla, lo impriman y lo tengan a la mano para cuando tengan que hacer la clasificación, el diagnóstico de sus pacientes, porque de verdad que está bien didáctico. Entonces, tenemos dos situaciones: salud periodontal y gingivitis. Y los tres tipos de periodonto: un periodonto intacto, un periodonto reducido sin periodontitis y un periodonto reducido con periodontitis estable o en un paciente tratado exitosamente. Ahora bien, cuando hablamos de un periodonto intacto, si tenemos salud, no puede haber pérdida de inserción al sondaje. Bien, lo mismo en el caso de gingivitis. ¿Por qué no hay pérdida de inserción? Porque estamos hablando de un periodonto intacto. Por el contrario, cuando estamos en presencia de un paciente con periodonto reducido sin periodontitis, en ambos casos, tanto de salud como de gingivitis, sí puede haber pérdida de inserción. Al igual que en un paciente con periodontitis tratada exitosamente, tanto en salud como en inflamación gingival. Acuérdense que en este caso no vamos a hablar de gingivitis en un paciente con periodontitis tratada exitosamente. Hablaremos de inflamación gingival. Profundidad del sondaje: si no existen pseudobolsas o pseudosacos, como dice acá. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos, incluso en un periodonto intacto, podemos tener profundidades al sondaje mayores al 3%, pero no necesariamente porque hubo una migración en sentido apical de la inserción periodontal, es decir, que haya una pérdida de hueso o una enfermedad periodontal activa, sino que por el contrario hay situaciones como los agrandamientos en donde hay una migración en sentido coronal de la encía y este sondaje se ve alterado. Me puede dar 4 milímetros, 5 milímetros, como ha pasado en la clínica con algunos de ustedes, con algunos de mis estudiantes,
Pero cuando nos vamos a la radiografía, pues vemos que la cresta ósea está situada en su posición normal a 2 o 3 milímetros de la unión amelocementaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no está, la inserción periodontal no está migrando en sentido apical, sino que la encía, en respuesta a esa biopelícula, pues está migrando en sentido coronal, lo que se llamaría un agrandamiento. Entonces, si en una profundidad al sondaje, si no hay pseudobolsas, tanto en salud como en gingivitis, debe ser hasta 3 milímetros para un periodonto intacto. Lo mismo para los periodontos reducidos en un paciente sin periodontitis, tanto en salud como en gingivitis, la profundidad no debe pasar los 3 milímetros. Ahora bien, ¿qué sucede con los pacientes que tuvieron periodontitis y fue tratada exitosamente? Fíjense que acá cambia un poco la situación. Cuando hablamos de salud en un paciente con periodontitis exitosamente tratada, es válido o se reconoce en ellos los surcos de hasta 4 milímetros, porque cuando hicieron este consenso, ellos llegaron a la conclusión de que un umbral de 3 milímetros, o sea, una profundidad del sondaje de 3 milímetros, rara vez se consigue en estos pacientes al 100%. O sea, si yo quiero llevar un paciente con periodontitis a un sondaje a una profundidad del sondaje de 3 milímetros, pues en muchos casos el tratamiento va a tener que ser muy excesivo, muy invasivo, y no da lugar a como a que ese paciente tenga un tiempo de observación, de mantenimiento. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que siempre y cuando no exista sangrado al sondaje, estos pacientes pueden tener o es válido que presenten una profundidad de hasta 4 milímetros, porque también toman en cuenta el fenotipo clínico de los pacientes una vez que terminan el tratamiento periodontal. Entonces, para estos pacientes esta situación es válida. Lo mismo cuando hablamos de inflamación gingival en estos pacientes. Pueden tener profundidad del sondaje de hasta 4 milímetros, pero no deben tener esas profundidades, o sea, iguales o menores a 4 milímetros, pero no debe haber sangrado. ¿Ok? Si existe profundidades mayores a 4 milímetros que incluso sangren, entonces ya estamos hablando de un paciente que no está controlado, o sea, una periodontitis no controlada. Ahora bien, seguimos aquí con el sangrado al sondaje, que en los 3 casos, tanto de periodonto intacto, periodontos y los periodontos reducidos, es mayor el sangrado del sondaje, cuando hablamos de salud, debe ser menor al 10% en los 3 tipos de periodonto. O sea, si estamos hablando de salud, el sangrado debe ser menor a el 10% o 9.9%. Pero cuando ya estamos en presencia de una inflamación gingival, de una gingivitis, ese sangrado aumenta, ¿ok? Debe ser igual o mayor al 10%. Esto es igual en los 3 tipos de periodonto. Y ahora, con respecto a la pérdida ósea radiográfica, tenemos que observar esto, que es bien interesante. Fíjense, en primer lugar tenemos la pérdida ósea radiográfica tanto en salud como en gingivitis para un periodonto intacto no existe. Fíjense, dice no en salud y no en gingivitis para un periodonto intacto. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque está intacto. Esa es una de las características de este periodonto. Ahora bien, si me voy al periodonto reducido sin periodontitis, la pérdida ósea radiográfica es posible. Es posible porque este paciente pudo haber sido tratado con un alargamiento coronario, por lo que
en ese procedimiento quizás hubo remoción de hueso, entonces ese periodonto está reducido, o sea, puede existir una disminución de la altura de la cresta, pero fue porque estuvo sometido a este procedimiento. Por eso dice que es posible si el paciente fue sometido a ese procedimiento. Ahora bien, en un paciente con periodontitis exitosamente tratada, la pérdida ósea radiográfica sí está presente, porque sabemos que la periodontitis, pues ya la pérdida ósea es innegable, entonces sí la vamos a ver sí o sí a nivel radiográfico. Entonces les invito a que le tomen una captura de pantalla o que visiten la literatura, se descarguen el artículo para que lo repasen porque es muy importante tener bien claros estos conceptos. Acá tenemos un ejemplo, una imagen también tomada de la literatura de la gingivitis, cómo se vería una gingivitis en un periodonto intacto. Fíjense que aquí ya pues hicieron el sangrado, el sondaje, perdón, entonces se ven aquí ciertos sitios donde este paciente sangró, pero vemos la posición de la encía, aquí tenemos pues un pequeño diastema, pero si viéramos una radiografía, pudiéramos ver que la cresta ósea está en su posición normal. Así es como lo veríamos, ¿no? Y aquí un caso también tomado de este artículo de inflamación gingival en un paciente con antecedentes de periodontitis. Claramente se ve que este paciente fue tratado y que, bueno, por alguna u otra razón tuvo algún descuido, se alargaron a lo mejor sus citas de mantenimiento. Aquí tenemos otro caso que, fíjense, ellos refieren aquí cambios clínicos inflamatorios en la unidad dental 12. Aquí lo denominan como inflamación gingival en periodontitis estable. Esa es otra forma en la que en este artículo lo reflejan. Pero para efectos prácticos lo podemos denominar como inflamación gingival en un paciente con antecedentes de periodontitis. Por eso es que es tan importante que diagnostiquemos bien a nuestros pacientes y que hagamos mucho hincapié con este tipo de situaciones en los controles periódicos, en no descuidar la higiene, estar monitoreando mucho a estos pacientes porque son muy propensos a que la enfermedad aparezca otra vez. Bien, ahora pasamos a la gingivitis mediada por factores de riesgo locales y sistémicos. Aquí debemos aclarar que la biopelícula es el factor etiológico de la enfermedad, de la gingivitis. Pero cuando decimos que está mediada por estos factores es porque las características clínicas de la enfermedad pues van a variar según la presencia de estos factores de riesgo, bien sean locales o sistémicos. Pueden exacerbar los signos clínicos de esa inflamación. Entonces tenemos los factores locales o predisponentes que los definimos como a cualquier agente o condición local que contribuya a la acumulación de biopelícula, que predisponga al paciente a acumular placa bacteriana y que por tanto me genere una inflamación gingival. Y por el contrario tenemos los factores sistémicos o modificadores que ustedes ya también están familiarizados con ellos porque deben asentarlos en la historia clínica, en el anexo de periodoncia y los vamos a definir como cualquier agente o condición que altere la forma en la cual el individuo responde a la presencia de biopelícula. Entonces nosotros debemos reconocer en nuestro paciente si presenta alguno de estos factores y debemos, pues, para tenerlos en cuenta al momento del plan de tratamiento, ya que debemos controlarlos para que nuestro tratamiento tenga éxito. Entonces, en primer lugar, hablaremos sobre
los factores sistémicos o modificadores, en el cual presentamos las hormonas sexuales, el ciclo menstrual, allá hablaremos de ciclo menstrual, pubertad, embarazo, anticonceptivos orales. Bien, porque durante estos cambios hormonales pues se producen modificaciones clínicas en los tejidos periodontales, especialmente si ya existe una inflamación gingival, o sea, si ya nuestro periodonto está inflamado por acumulación de biopelícula y si existen estos cambios hormonales, entonces esta presencia de biopelícula pues se puede ver, o los cambios en el periodonto se pueden ver alterados por esta combinación. Por ejemplo, en el caso de la pubertad, pues hay una predisposición a desarrollar signos francos de inflamación gingival, tenemos mucho sangrado, la encía muy roja, incluso cuando existen acúmulos muy pequeños de biopelícula. Pero si ustedes tienen un paciente de 12, 13 años con poco acúmulo de placa, pero que la respuesta gingival es excesiva, pues tienen que correlacionarlo con su edad y con los cambios hormonales que se están dando en este paciente. Asimismo, en el ciclo menstrual, pues se han reportado que hay cambios muy discretos de la encía durante este ciclo, especialmente durante el periodo de ovulación. Asimismo, en el embarazo, pues ya lo hemos estudiado también cuando tuvimos la Semana de la Salud de las Encías. Sabemos que hay como unas alteraciones endocrinas y bucales que suceden durante el embarazo, pero eso es debido a un incremento de esos niveles de hormonas que suceden pues durante todos esos meses. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a observar esto? Pues hay un sangrado al sondaje que es mayor, así lo mismo la profundidad del sondaje, el cepillado dental también incrementa este sangrado, entonces se ven los cambios, especialmente si ya había una inflamación gingival, se ven bien marcados esas alteraciones en el periodonto durante este periodo. Lo mismo con los anticonceptivos orales, aunque pues ya la literatura también reconoce que como actualmente los anticonceptivos orales, las dosis pues que se utilizan en estos momentos son muy bajas, pues digamos que ya esto no se considera tanto como un factor sistémico, sin embargo lo mencionan. Si las dosis son altas, pues sí puede verse alguna incidencia de esta en los tejidos periodontales, pero si tenemos dosis bajas, pues normalmente no inducen ningún cambio en la encía. Ahora, cuando hablamos de hiperglicemia, existe una relación bidireccional, que no se les olvide esta palabra porque es importante. Existe una relación bidireccional con la, la diabetes, okay, la diabetes y la enfermedad periodontal, porque hay una respuesta exagerada del huésped a las bacterias, así como puede haber una afectación de los vasos sanguíneos en una diabetes no controlada, en un cuadro de hiperglicemia. Entonces se van a dar cuenta que en estos pacientes incluso un mayor control de glicemia es, es más importante que un control de placa para la inflamación gingival. O sea, si nuestro paciente controla sus niveles de glicemia, esos beneficios se van a observar directamente en el periodonto, porque existe una relación bidireccional con la diabetes, pero eso también lo vamos a estudiar a profundidad más adelante. Por otro lado, la leucemia también es reconocido como un factor sistémico para la gingivitis porque
porque los pacientes con esta enfermedad pues presentan tejidos muy inflamados, la encía muy brillante, depresible, blanda, y el color de la encía puede ser incluso hasta morado, puede pasar de un rojo a un morado oscuro. Y el sangrado es muy común en estos pacientes, pero es debido a la trombocitopenia y a las deficiencias del factor de coagulación. También se reporta en estos pacientes con leucemia que hay agrandamiento que comienza en la papila interdental, seguido de la encía marginal y la encía insertada. Por eso ser deben tener un ojo clínico bien entrenado cuando vean a sus pacientes, porque quizás esté comenzando un proceso de agrandamiento, pero no lo van a ver como en algunos artículos que ya el agrandamiento es bien franco, ya ha incluido las tres encías, sino que puede estar comenzando y quizás van a ser ustedes quienes lo detecten y quienes se den cuenta, porque muchos de esos cambios comienzan allí, en las papilas. Entonces deben ser muy metódicos, muy cuidadosos al momento de evaluar a los pacientes. Otro de los factores sistémicos o modificadores está la malnutrición, específicamente las deficiencias de vitamina C o escorbuto. ¿Por qué? Porque una deficiencia nutricional pues, puede exagerar la respuesta de la encía ante la presencia de biopelícula. Y especialmente reconocemos la vitamina C porque ella tiene un papel importante en la síntesis de colágeno. Y por último tenemos el tabaquismo, que provoca una vasoconstricción de la microvasculatura periodontal y produce una fibrosis gingival. Sin embargo, como lo mencionamos también anteriormente, paradójicamente los pacientes que fuman tienen menos signos clínicos de la inflamación gingival. Por eso es que decimos que el cigarrillo enmascara una gingivitis o una inflamación subyacente. Tenemos que hacer mucho hincapié en los hábitos de nuestro paciente. Preguntarle, muchas veces le preguntamos a nuestro paciente, ¿usted fuma? En presente. Y el paciente les dice no. Él les dice no, se está limitando a responder lo que le preguntamos. Pero si le preguntamos, pero usted fumó alguna vez. Bueno, sí, yo fumé durante 20 años y lo dejé hace 5. Entonces imagínense, ya tuvo 20 años fumando, que no es poca cosa, y aun cuando haya pasado un par de años de que dejó el cigarrillo, esos efectos de la nicotina pueden seguir manifestándose en los tejidos periodontales. Entonces, cuando pregunten por hábito tabáquico, pregunten tanto en presente como en pasado. Es decir, ¿usted fuma? No. Pero ¿fumó alguna vez? Tampoco. Ok, ya eso les da información. Pero muchas veces nos limitamos a saber si el paciente está fumando en tiempo presente. Y si les dice que sí, pregúntenle cuántos cigarrillos al día, con qué frecuencia, qué se lo detona. Porque de esa manera ustedes pueden quizás ayudar u orientar a ese paciente a que vaya dejando el cigarrillo, saber qué lo detona y cómo lo podemos ayudar para ir dejando el hábito tabáquico. Ahora, con respecto a los factores locales o predisponentes, tenemos las restauraciones marginales, subgingivales, prominentes. Así es como lo refiere la literatura. Entonces, sabemos que las restauraciones y prótesis que son diseñadas sin criterio periodontal, es decir, sin tener en cuenta nuestra encía, nuestro periodonto, nuestros tejidos de inserción supracrestal, que no sigan este perfil de emergencia, que no reproduzcan adecuadamente los puntos de contacto como sucede en esta imagen, que tienen márgenes subgingivales que fueron diseñados inadecuadamente, que presenten superficies retentivas. Todo eso promueve el acúmulo de biopelícula y, bueno, seguido de inflamación gingival. Por eso lo reconoce esta clasificación como un factor local y predisponente para la gingivitis. Y también tenemos la hiposalivación. La hiposalivación
sería en este caso el diagnóstico, ¿ok? Porque cuando hablamos de serostomía, es el síntoma. La serostomía es el síntoma que nos refiere el paciente por la falta de saliva que percibe en la boca, pero no es el diagnóstico. El diagnóstico es hiposalivación. Entonces, ¿qué pasa con la hiposalivación? Que esa sequedad en la boca puede producir o puede dificultar el control de la biopelícula y empeorar la inflamación gingival. También tenemos que preguntarle a nuestros pacientes por los medicamentos, porque existen medicamentos antihistamínicos, antidepresivos, algunos antihipertensivos, descongestionantes. Si nuestro paciente vemos que estornuda mucho, que refiere a algunas enfermedades respiratorias, entonces correlacionar los medicamentos que puede estar bajo tratamiento y correlacionar si existen relación con la hiposalivación. ¿Bien? Ahora tenemos esta condición gingival que es mediada por biopelícula, que es el agrandamiento inducido o mediado por medicamentos. Este es un caso de la literatura. Dice, es una hiperplasia gingival inducida por amlodipina, que es un medicamento antihipertensivo muy común en nuestros pacientes aquí en Venezuela. Entonces, para ser considerado un agrandamiento que sea inducido por medicamentos, el tamaño de la encía debe ser mayor a lo que se esperaría normalmente de una reacción inflamatoria en los tejidos gingivales. O sea, yo veo esta situación y yo digo, no, esto no es normal. Si se fijan, podemos ver aquí cierto acúmulo de biopelícula, es muy poco, pero existe. Entonces, no es normal que nuestro paciente, que nuestra encía se vea así. Fíjense estas papilas, por eso les digo, tienen que observar muy bien las papilas. Fíjense acá esta situación. Entonces, si yo tengo esta condición, automáticamente me voy a preguntar a los antecedentes de mi paciente. Sin embargo, muchachos, no todos los individuos que toman ciertos medicamentos pues van a desarrollar esos agrandamientos. ¿Cuáles son esos medicamentos que están reportados ya en la literatura? Antiepilépticos, que es la fenitoína, los bloqueadores de los canales de calcio, donde tenemos la amlodipina, que repetimos, este es basado en este artículo científico, algunos inmunoreguladores y anticonceptivos orales en altas dosis. Fíjense lo que decíamos anteriormente, que como ya las dosis actuales son bajas, pues normalmente no hay repercusiones en la encía, pero si tenemos altas dosis, pues pudieran generar una especie de agrandamiento. Entonces, no todos los pacientes que tomen estos medicamentos pues van a responder de esta manera, pero debemos estar alertas. Por ejemplo, aquellas características de nuestro paciente que tenga predisposición genética, la tendencia de este agrandamiento es en la encía de dientes anteriores, hay mayor prevalencia en pacientes más jóvenes y algo importante, este agrandamiento se tiene que dar dentro de los primeros 3 meses de haber comenzado el medicamento. Generalmente se observa primero en la papila, como ya mencionamos, y se va extendiendo el resto de la encía. Sin embargo, estos pacientes se pueden encontrar en un periodonto con o sin pérdida ósea y no se asocia a pérdida de inserción o pérdida dental. ¿Ok? Es solamente una respuesta de la encía. Por eso decimos que es una condición gingival inducida por biopelícula, porque la biopelícula debe estar presente. Lo que pasa es que con la acción de los medicamentos, pues se altera esa respuesta de la encía a dicho fármaco. Y lo podemos clasificar, también podemos decir que es localizado si afecta un diente o un grupo de dientes.
Generalizado se afecta la encía de toda la boca y decimos que es un agrandamiento leve cuando solo involucra las papilas, moderado si involucra la encía papilar y marginal y severo cuando incluye tanto la encía marginal papilar como la adherida. Entonces ya tenemos nuestra clasificación de la gingivitis inducida por biopelícula dental. Tenemos asociada solo a biopelícula, mediada por factores locales o predisponentes y sistémicos o modificadores, y tenemos el agrandamiento gingival mediado por fármacos. Y así llegamos a la última parte de la clase de hoy, que comprende las enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental. Como su nombre lo dice, estas son enfermedades o condiciones gingivales que en su mayoría son manifestaciones de afecciones sistémicas. Por lo tanto, no se resuelven tras la eliminación de la biopelícula. En esta nueva clasificación confirmamos que la salud periodontal tiene un impacto en la salud sistémica y que pueden existir lesiones que se localizan en los tejidos gingivales que son consecuencia de enfermedades sistémicas, o sea que existe una relación. La boca no está aislada del resto del cuerpo, por eso debemos ser odontólogos integrales, debemos revisar todo, las mucosas, los carrillos, la lengua, piso de boca, no solamente ver dientes o en este caso ver encía, debemos ver todos los tejidos de nuestro paciente porque quizás puede estarse desarrollando algún proceso sistémico que el cual el paciente incluso pueda hasta desconocer y que seamos nosotros los que orientemos a ese paciente a que reciba tratamiento. Entonces, de esta manera también se corrobora que la gravedad de estos trastornos, o sea, de estas condiciones que se encuentran en la encía a raíz de afecciones sistémicas, también se pueden ver agravadas por la presencia de la biopelícula. Las enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula también van a tener su clasificación. No es muy distinta a la clasificación de 1999, tiene algunas modificaciones, pero es básicamente igual. Entonces, en primer lugar, tenemos aquellas enfermedades gingivales que están asociadas a trastornos genéticos o del desarrollo, que están relacionadas con infecciones específicas, con condiciones y lesiones inflamatorias e inmunes, aquellas que están relacionadas con procesos reactivos, con neoplasias, con enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, aquellas asociadas a lesiones traumáticas y a pigmentación gingival. Aquí tenemos todo el desarrollo de esa clasificación. Aquí tenemos los desórdenes genéticos, las infecciones específicas. Fíjense, tenemos de origen bacteriano, de origen viral, de origen fúngico, las alteraciones inflamatorias e inmunes, de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes de la piel, enfermedades granulomatosas orofaciales, procesos reactivos. Tenemos el epulifibroso, el granuloma piógeno, por ejemplo. En las neoplasias tenemos aquellas que son premalignas y malignas. En enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas resaltan de nuevo la deficiencia de vitamina C, pero en este caso no, la biopelícula no sería el factor etiológico, sino que ya es una deficiencia franca de esta vitamina en nuestro paciente. Entonces está provocando ya una alteración muy exagerada de estos tejidos. Se considera una enfermedad gingival porque pues afecta el tejido periodontal, específicamente la encía. Tenemos lesiones traumáticas que pueden ser quemaduras, daños térmicos, trauma físico o mecánico. En las pigmentaciones gingivales tenemos varias. Fíjense que hay algunas de las
de estas enfermedades que tienen una A, aquí pequeñita, por ejemplo, donde está el Neisseria gonorrhoeae, varicela zoster, a ver, el carcinoma escamoso, a ver. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Que estas condiciones sistémicas que están marcadas con la letra A generalmente están asociadas o son manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas y que pueden requerir tratamiento multidisciplinario. Entonces, normalmente ya estos pacientes tienen su médico de cabecera y tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Vamos a ver algunas de estas manifestaciones, no las vamos a ver todas, pero sí quiero que conozcan o que quede bien claro que de estas enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula, por lo general son manifestaciones sistémicas de otras condiciones y que si se nos presenta una situación como esta, que es una fibromatosis gingival hereditaria, que es la primera que se encuentra en la clasificación, que deriva de un trastorno genético del desarrollo. Fíjense que este agrandamiento incluso pudiera decirse que tiene hasta el mismo color de la mucosa, no se ve un rojo que me denote inflamación. Obviamente tenemos un sobrecrecimiento gingival, pero si yo, pregúntense, o sea, si hacemos una tatrectomía, una terapia periodontal en este paciente, ¿esta condición va a revertir? Difícilmente. ¿Por qué? Porque la biopelícula no es el factor etiológico. Nuestro paciente tiene un trastorno o un desorden genético, en este caso, que incluso puede ser hasta parte de un síndrome que está teniendo una manifestación en la encía y por eso la reconocemos como una enfermedad gingival. Otro ejemplo tenemos asociado a infecciones específicas, en este caso la candidiasis. Fíjense que por lo general estos son pacientes que están inmunocomprometidos, rara vez se observa en pacientes sanos. La encía se ve muy roja con una superficie granular. Ahora fíjense, ahora vamos a la parte de la biopelícula. Fíjense que no tengo unos grandes acúmulos de biopelícula. Entonces, repito, si yo realizo una terapia periodontal en este paciente, ¿esta condición va a revertir? Difícilmente, porque no está inducida por biopelícula. La biopelícula no es la causa. Claro que la biopelícula, si se encuentra en grandes cantidades, puede agravar ya la condición que tiene este paciente, pero no es la causa de esta condición. Tenemos asociadas a enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas las deficiencias de vitamina C, como lo acabamos de comentar. Fíjense el nivel de sangrado, de dolor que puede tener este paciente. Ya incluso su respuesta inmunitaria puede estar deprimida. Este puede ser un paciente que esté en una etapa de desnutrición extrema. Pero repito, si aquí hacemos una terapia periodontal, esto difícilmente va a sanar por sí solo, porque no es el factor etiológico. Sin embargo, puede mejorar, pero necesitamos que este paciente esté en control con su médico, con su nutricionista, con un pediatra, porque por lo general pues son pacientes muy jóvenes. Por eso es que es importante el trabajo multidisciplinario con estos casos. Control periodontal, sí, para no agravar esta condición que se presenta de base. Pero debemos, si este paciente nos llega a nosotros, que bueno, difícilmente creo que sea el caso, porque ya estos son pacientes con una condición sistémica importante, entonces ya ellos deben pasar por un proceso de estabilización para luego hacer las terapias periodontales correspondientes. También traemos un ejemplo de lesiones traumáticas asociadas a físicas o mecánicas, en este caso una lesión facticia, que quiere decir una lesión autoinfligida. En este caso, esta paciente, fíjense, es algo muy particular, me pareció bien interesante que lo viéramos o que lo vean
para que, por si en algún caso se les llega a presentar, esta fue una paciente que estaba utilizando el hilo dental y, bueno, quizás a raíz de esta restauración que tiene acá, quizás se trabó el hilo y ella sin querer, pues se llevó el hilo dental más allá del borde de la encía marginal. Entonces, fíjense esta herida que dejó en la encía. Entonces, a esto se refiere la literatura con lesiones traumáticas. En este caso, pues lo mencionan como una lesión autoinfligida, pero bueno, seguramente fue algo accidental. Pero son cosas que pueden pasar y que ustedes pues deben asentarlo en la historia clínica como una condición gingival, pues no inducida por biopelícula, asociado a una lesión traumática, física o mecánica. Bien, así es como lo van a establecer. También en esta clasificación se hace mención a la pigmentación gingival, bien sea por un tatuaje de amalgama, que también sabemos que la pigmentación oral puede deberse a factores tanto externos como internos, o factores exógenos y endógenos, en este caso asociado a alguna restauración. Normalmente cuando es fisiológica, pues suele ser simétrica, como en el caso de la melanosis gingival, que cuando ustedes lo vean, pues saben que es normal para ese paciente porque está en ambos lados. Cuando es simétrico, contrario al ejemplo que vimos anteriormente, que es de un solo lado, entonces debe estar asociado a alguna restauración, por ejemplo. Pero cuando es simétrica, pues normalmente es fisiológica y no se considera una alteración. Sin embargo, pues la literatura lo refiere como una condición de la encía. Y les quise hacer este resumen de la clase de hoy. Tenemos que vimos la salud periodontal, que se refiere a ausencia de inflamación clínicamente detectable, pero que permanece un cierto infiltrado de células de defensa, que son los neutrófilos, que es compatible con vigilancia inmunitaria y parte de esa homeostasis, de ese equilibrio que debe haber. Tenemos que la salud periodontal se presenta tanto en un periodonto intacto como en un periodonto reducido, que este periodonto intacto no presenta pérdida de inserción clínica ni pérdida ósea, pero por el contrario, nuestro periodonto reducido puede ser en un paciente sin periodontitis debido a una recesión o a una cirugía como el alargamiento coronario, o darse en un paciente con antecedentes de periodontitis. La salud clínica puede restablecerse tras el tratamiento de la gingivitis y la periodontitis, también lo mencionamos. Sin embargo, el paciente que es tratado de periodontitis, que se encuentra estable, pues requiere seguimiento porque tiene mayor riesgo de recurrencia. Y por último, en las enfermedades gingivales tenemos dos categorías principales, aquellas que son inducidas por biopelícula y las que no son inducidas por biopelícula. Tenemos que aquellas que son inducidas por biopelícula dental presentan signos y síntomas clínicos propios de esa inflamación, que pueden existir factores tanto predisponentes como modificadores, que se puede dar en un periodonto tanto intacto como reducido y en pacientes sin periodontitis o con periodontitis estable, que ya sabemos que los vamos a denominar una inflamación gingival en un paciente con antecedentes de periodontitis. Y tenemos las enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental, las cuales pues no son causadas por la placa, no se resuelven tras su eliminación y pueden ser sistémicas, pueden ser producto de manifestaciones sistémicas de nuestro paciente o localizadas en la cavidad oral. Importante, paciente con periodontitis e inflamación gingival sigue siendo un paciente con periodontitis.
Necesita evaluación constante y un manejo integral del riesgo, de sus factores de riesgo, no simplemente control de la biopelícula, sino también de aquellos factores locales o sistémicos que pueda tener nuestro paciente y que contribuyan a la presencia o recurrencia de la enfermedad. Y tenemos que evaluar y tratar esos factores de riesgo para evitar que esa periodontitis reaparezca o progrese. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre les digo, seamos resilientes como la encía, capaces de adaptarnos a los cambios, superar situaciones traumáticas y recuperarnos tras enfrentar las adversidades. Cualquier duda o inquietud la pueden dejar en los comentarios y yo con gusto les responderé a la brevedad posible. Muchísimas gracias, que estén muy bien.